Familia, nosotros continuamos con más y hoy en su segmento de Tip Legal me acompaña el abogado Lenín Díaz, en el cual vamos a estar tocando un tema bastante interesante, en el cual son las nuevas medidas que ha presentado la Ley de Protección al Consumidor. Buenos días, abogado. Un gusto tenerla aquí en la Casa de Café Caliente. Un gusto estar con ustedes hoy y pues bueno, comentar un poco las medidas que implementaron en el Congreso Nacional. Ok, me gustaría arrancar, estábamos hablando tras de cámaras en cuáles son estas tres nuevas medidas que se han implementado. Creo que me parece muy bien. No sé si le gustaría ir desarrollándolas y hablando un poquito más al respecto. Ok, bueno, primero que todo agradecerle el espacio y comentar un poco qué es la Ley de Consumidores, qué es la protección al consumidor. Pues todo esto empezó con una persona supervisionaria que fue John F. Kennedy en 1963, en el que él habló de que todos somos en definición consumidores y que por lo tanto es un tema que nos debe importar a todos. Junto con eso implementó varias medidas y se expandió como llamarada en todo el mundo la protección al consumidor. Incluso en Honduras, pues en 1989 se aprobó esa ley. En concreto se aprobaron tres medidas puntuales en el Congreso Nacional la semana anterior. La primera medida fue que en los contratos entre un consumidor y un proveedor de servicios de telefonía y cable no se puede cobrar en dólares. La segunda es que no se puede obligar al consumidor en dichos contratos a que sea superior a 6 meses obligatoriamente. Y por último, que ante el impago de dichos contratos, que no se puede enviar a la central de riesgo al consumidor que no pague dicho contrato. Sí, me parecen medidas en esta ocasión muy acertadas por parte de nuestros legisladores al haber aprobado esto. Pero desde su punto de vista, ¿cuál creería usted que es el que más impacto va a tener en la sociedad? Sí, mire, primero que todo mencionar de que son medidas bien puntuales para un contrato bien específico, que realmente son muy buenas y yo las apoyo y yo creo que nadie está en contra. Incluso se aprobaron unánimemente en el Congreso, cosa que no suele pasar, por lo tanto es bueno. Son medidas muy buenas, pero sí recalcar que son medidas puntuales, que son medidas que vienen a enfocarse a un tema bien concreto. Yo diría que la que más impacto va a tener y la que más cobertura mediática ha tenido ha sido la del cobro en dólares, que no te pueden obligar a cobrarte en dólares si la moneda oficial es en lempiras. Pero ahí también me gustaría recalcar un punto, que es que el problema en origen no es que se cobre en dólares, sino por qué las empresas cobran en dólares. Cobran en dólares porque desconfían de la moneda, desconfían de la empira y buscan este recurso para darse seguridad jurídica a ellos y darse seguridad de que van a cobrar pues lo que ellos esperan cobrar. Es una medida que, claro, va a paliar un poco lo que piden los consumidores, esa presión que hacen los consumidores, pero que no son suficientes. Sí, creo que comparto el hecho en cuanto a que las empresas pues obviamente siempre quieren estar seguras de que no hay una pérdida por parte de ellos. Pero también es interesante, ya que mencionaste la palabra consumidores, un consejo bien importante que se le podría dar a todos los consumidores en esta mañana para que puedan en realidad aprovechar lo que son estas nuevas medidas que se están implementando. Sí, miren, el primer consejo es informarse. Uno tiene que saber bien sus derechos. Es más, en el derecho se suele decir que si uno no exige el derecho por dejación o por tácitamente se deja de ejercitar. Por lo tanto, el consumidor tiene que conocer bien sus derechos. Yo animo a que todo el mundo lea la Ley de Protección al Consumidor. Realmente es una ley bien corta, está redactada de una forma bien entendible, no dura más de 22 páginas y realmente los artículos que interesan al ciudadano solo son 2 o 3. Entonces animo a que las personas busquen los medios para leer esta ley y que se informen. Una vez que se han informado y ven que están siendo abusados por parte de los proveedores, pues tienen una de dos vías. O exigen su derecho en la Fiscalía del Consumidor, en las asociaciones de consumidor que existen, o se asocian con un abogado, le comentan a un abogado para ver cómo se puede trabajar este tema. Mire, yo le voy a comentar algo anecdótico. Cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo era de hecho en una asociación de protección al consumidor. Y en esa asociación de protección al consumidor nosotros poníamos demandas como maquila, ¿verdad? Todos los días poníamos 8 o 10 demandas. Y en 8 meses que estuve en ese trabajo no perdimos ni una. Porque realmente la ley está muy favorable al consumidor. Por lo tanto, solo es cuestión de que el consumidor conozca sus derechos, que se informe
y la ley lo protege, pues. Sí, como ya lo ha mencionado usted, o sea, nosotros como consumidores tenemos derechos en los cuales se tienen que hacer valer y es importante, usted que está del otro lado de la pantalla o población en general, conocer los derechos, ¿ok? Porque no hay nada mejor que estar informado y saber en realidad lo que yo voy a exigir. Exacto. Porque si no, no sé, si yo no estoy empapado acerca de un tema es muy difícil en el cual yo pueda hacer valer mis derechos. Exacto. Ahora bien, no sé si tenemos también alguna reflexión en cuanto a esas nuevas medidas que se están dando o algo que a usted le gustaría aportarnos extra aparte de la entrevista. Sí, miren, estas medidas que ayudan, son buenas, son insuficientes. Yo hago un llamado a las empresas que están en una posición dominante en el mercado, que por favor no abusen de los consumidores, que están a tiempo de realmente hacer medidas, no solo como estas, sino medidas que verdaderamente tengan un impacto en el mercado, y que si no las hacen en este momento, que luego no se quejen, porque la presión del consumidor es avasalladora y eventualmente va a ser como un estallido social. Sí, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Si no hacen estas medidas a tiempo, luego no se quejen. Entonces... Y creería yo también algo para agregar, que si en realidad las empresas grandes empiezan a hacer estas medidas, ya sea calculadoras o frías, creo que van a tener un impacto positivo también en la sociedad. Positivo. Y nosotros como consumidores pues vamos a sentir hasta cierto punto cierto gozo y respaldo por parte de ellos y vamos a ser incluso hasta más consumistas. Exacto. Con los que son sus productos. Exacto, es que al consumidor no hay que asfixiarlo, sino que hay que apoyarlo. Él tiene que ver que la empresa privada es un colaborador. Correcto. Es alguien que le ayuda, no alguien que le asfixia. Alguien que lo explota, sí, correcto. Gracias, abogado, en esta mañana por estar acá y estar hablando sobre estas medidas puntuales que usted pudo conocer en esta mañana. Pero nosotros continuamos con más acá en la casa de Café Caliente, así que no se despegue de la pantalla.